Me da mucho gusto verles, hermanos, a cada uno de ustedes. En verdad me llena de gozo el poder verles, el poder ver de cómo Dios nos mantiene con vida, ¿no? Hasta el día de hoy, cómo nos ha guardado de tantos peligros, de tantas cosas, y también cómo no agradecer a Dios y darle la más cordial bienvenida a nuestro hermano Emiliano, que está aquí con nosotros. Un aplauso para nuestro hermano que hoy nos acompaña juntamente con su familia. A Mago también, que está aquí con nosotros, bienvenida. Y pues que cada uno de nosotros seamos muy bienvenidos. Nuestra hermana, ¿se me fue su nombre? Mago, ¿verdad? Las dos. Bueno, que sean muy bienvenidas. Nos da mucho gusto el poder verles, el poder estar aquí para aprender juntos. Hermanos, estamos viviendo una época de mucha confusión, una época donde sin darnos cuenta, ¿no? Estamos cayendo en diversas filosofías de vida, en diferentes tipos de pensamiento, y porque el mundo está lleno de ideologías, y nosotros sin darnos cuenta muchas veces caemos en ese tipo de ideologías. Tuve un maestro que me dio clases de filosofía y letras. Cuando quitaron esta materia en la prepa, era una de las materias que a mí me gustaba, así que él me dio clases extras, ¿no? sobre el pensamiento humano, y yo ahí aprendí de que todo ser humano vive bajo una filosofía. Nadie puede decir, no, yo no tengo ningún pensamiento filosófico, no, yo vivo mi vida como yo quiera. Pues desde ahí ya estás en una filosofía de vida, ¿no? Entonces, en la época de Jesús predominaba mucho la filosofía griega, donde ellos pensaban que lo mejor estaba en el pasado. Los griegos pensaban eso, que lo mejor estaba en el pasado, que siempre lo mejor es en el pasado. Por eso cuando Jesús los confronta, les dice que viene algo mejor, a ellos les costaba mucho aceptar que algo mejor viniera del futuro, si lo mejor estaba en el pasado. Y ese pensamiento también, hasta hoy en la actualidad, muchas personas lo viven. Muchos dicen, es que mi época siempre fue mejor. No, nada como en mi época, cuando yo era niña, y tenemos esa filosofía del pasado. Y costó mucho para llegar a la filosofía del presente. Y es la filosofía que hoy está predominando mucho en la sociedad. Haz hoy lo que tengas que hacer, ¿no? Vive hoy, mañana no sabes, ¿no? Y todo apunta en el presente, tanto que la ciencia y todas las ramas de la medicina, todo lo que tiene que ver con la ciencia, dice que no ha habido ni habrá una época mejor que la de hoy. Y vivimos en la filosofía del tiempo presente, ¿no? Tanto que Vicente Fox promovió mucho esta ideología, este pensamiento, cuando decía hoy, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver eso, no? O sea, es que la filosofía del mundo presente o de hoy. Pero el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana, siempre apunta hacia el futuro, siempre apunta hacia lo porvenir. Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Está hablando del tiempo futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza siempre habita en el futuro, ¿sí? Por eso una persona, si dice ser atea, dice yo no creo en Dios, pero está esperanzado en recibir un aguinaldo, una paga, dice ahora cuando yo recibe, está esperanzado, ya está dentro del pensamiento cristiano, aunque no sea cristiano, ¿no? Porque el pensamiento cristiano da esperanza, y la esperanza siempre lo vamos a encontrar en el porvenir, en lo que viene. Y Jesús siempre habló
de lo que viene, del porvenir. Entonces, desde épocas antiguas siempre ha habido confusión, siempre habrán otras ideas que traten de opacar la idea cristiana, el pensamiento cristiano. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos fusionar, contaminar el pensamiento de Jesucristo, lo que el pensamiento que Jesús nos dejó a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que en la época del apóstol Juan había muchos pensamientos que estaban tratando de contaminar el pensamiento cristiano, el pensamiento o las enseñanzas de Jesús. Y Juan se apresura en redactar un evangelio que contrarresta todo este tipo de pensamiento. Por eso hasta hoy en día, uno de los evangelios más ocupados para evangelizar, para discipular, para enseñar, ¿qué evangelio creen que sea? El de Juan, ¿no? El de Juan. Es por eso que vamos a estudiar el día de hoy una serie de estudios. Vamos a caminar por el evangelio de Juan, vamos a conocer a profundidad este evangelio. Por ahí ya les llegó una invitación a todos, ¿no? En traer Biblia físicamente, un lápiz, un marcador. ¿Cuántos recibieron esta información? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos lo cumplieron? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar mucho nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a subrayar, vamos a conocer, vamos a aprender qué es lo que Juan encierra en su evangelio. ¿Qué es lo que Juan? Porque Juan dice, nada más tengo un pergamino de este tamaño y tengo que seleccionar muy bien lo que voy a escribir, ¿sí? Porque, hermanos, desde épocas antiguas existían reglas gramaticales, existían reglas para escribir, y entonces había una limitación en cuanto a qué tamaño debiera de ser un libro o un escrito. Por eso Juan, casi en los últimos capítulos de su evangelio, él dice: Jesús hizo muchas otras señales que no cabrían en todos los libros del mundo, pero estas fueron seleccionadas. Y si Juan las seleccionó, es con un propósito, es con un objetivo, ¿sí? Por eso es que hoy vamos a nadar a profundidad en el evangelio de San Juan. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios obre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, háblanos a través de tu evangelio. Trabaja en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Y te ruego, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien nos abra el entendimiento, y que tu palabra, Señor, nos haga refrescar nuestra memoria, que nos fortalezca, y también, Señor, nos haga volver al camino correcto, a volver a creer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a mi hermana Edith si me apoya a repartir unas hojas, por favor. Sí. Para que alcance, a lo mejor donde están dos, ¿no? Amén. El título de esta serie, o de lo que vamos a estar aprendiendo, lo he titulado Vida por Creer.
vida por creer, porque dice la palabra, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida por creer. ¿Alguien falta de su hoja, hermanos? ¿Alguien no tiene hoja? ¿Sí? Ok. Bueno, vida por creer. Se les va a estar entregando una hoja cada 8 días para que ustedes vayan formando su carpetita o vayan formando sus estudios, porque esto les puede servir a ustedes para discipular incluso a otras personas, porque este es el propósito del Evangelio. Así que se titula Vida por creer. Dice Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Introducción al Evangelio de Juan. ¿Quién escribe el Evangelio de Juan? Bueno, nosotros damos por hecho, ¿verdad?, que es Juan el evangelista quien escribe, pero históricamente siempre ha habido una pequeña confusión si realmente es el Juan, ¿no?, quien escribe. Esto no niega la veracidad de la palabra de Dios. Si fue Juan, no hay ningún problema. Si no fue Juan, tampoco no hay ningún problema, porque la persona que escribe este evangelio es una persona que conoce a profundidad la obra de Jesucristo, que conoce a profundidad la cultura judía, la cultura griega, y conoce a profundidad todo lo que tiene que ver con la región en donde Jesús ejerció su ministerio. Es lo mismo que la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, hay duda, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos aseguran, dicen que fue Pablo quien lo escribió. Pero por esa confusión que hay cosas que no concuerdan con las cartas de Pablo, se dejó como la carta a los hebreos. Pero ¿por qué está incorporado en la Biblia? Porque el que escribió esta carta es un hombre experto en la ley. Y si ustedes leen la carta a los hebreos, prácticamente es toda la Biblia narrada en una sola carta. Conoce a profundidad los sacrificios, la cultura judía, hebrea, griega. Y entonces hay una unicidad en lo que él escribe y en lo que escribieron los otros escritores del Antiguo Testamento. Entonces, pero por convicción, por muchos datos que hay, muchos aseguran y atestiguan que Juan es el autor de este evangelio, ¿sí? Que Juan es el autor de este evangelio. ¿En qué año se escribió este evangelio? Vamos a ver en qué año se escribió. Se escribió aproximadamente entre los 80 y 90 años después de Cristo. Es decir, Jesús viene y parte el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Del nacimiento de Jesús a su muerte pasaron entre 80 y 90 años cuando Juan escribe esta carta o este evangelio, cuando Juan escribe este evangelio. Y volviendo un poquito, cada evangelio tiene un propósito, tiene un destinatario. No sé cuántos de ustedes sabían esto, que cada evangelio cumple con un propósito. Si ustedes leen el capítulo 1 de San Mateo y el capítulo 1 del evangelio de San Juan, hay una separación de ideas, de pensamientos y de la forma en cómo inicia el evangelio. Mateo dice árbol genealógico de Jesucristo y empieza a dar toda la genealogía desde el origen de Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos? Hay una razón muy importante del por qué Mateo pone toda una lista
de quiénes fueron los antecesores de Jesús y de qué linaje viene Jesús, porque su escrito iba dirigido directamente a los judíos. Mateo escribe para los judíos, y los judíos, a lo que a ellos les interesaba era si realmente Jesús es el Mesías que ha de venir. Es como si yo le dijera a alguno de ustedes: oye, me parece que usted y yo somos parientes. Sí. A ver, ¿quién es tu papá? No, pues mi papá se llama Benito. ¿Y tu abuelo? No, pues se llama Pedro. ¿Pedro qué? Y empezamos a indagar, ¿no? Nos interesa saber eso. Y a los judíos les interesaba saber si Jesús era el Mesías prometido que ha de venir en el Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo narra esto para comprobar y decir: efectivamente, Jesús es de quien hablaba el Antiguo Testamento. Y Juan, como su escrito, el propósito de su escrito, su destinatario, no era exclusivamente judíos. A Juan le interesaba comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. A Juan le interesaba comprobar a la gente, convencer a la gente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le escribe? Juan escribe a los griegos. El propósito de su escrito es, por favor, Olga, su destinatario va a los griegos, judíos y cristianos de aquella época. Algunos lo resumen en esta palabra que Juan escribe a lectores de todo el mundo y en toda época. O sea, Juan dice: voy a escribir una carta. Esta carta va a convencer no solo a los judíos, no solo a los griegos, no solo a estas personas. Esta carta va a convencer de que Jesús es el Hijo de Dios a todo aquel que en Él cree, ¿no? A todo el mundo, a todo el mundo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno, el destinatario es lectores de todo el mundo: griegos, judíos, gentiles y todas clases de personas. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? El propósito del Evangelio no tenemos que buscar y rebuscarle. Juan a diferencia, hermanos, de otros evangelios, no dicen el propósito de sus escritos. Juan sí lo dice, Juan sí lo expresa, y eso lo encontramos en Juan 20:31. ¿Sí? Juan 20:31 va a aparecer en la pantalla para que lo leamos juntos. Juan 20:31, ahí está el propósito. Dice, ¿lo leemos juntos? Juan da muy claro el propósito de sus escritos. Dice Juan, incluso si nosotros buscamos, si pueden buscar en su Biblia, por favor, Juan 20:31. Si leemos, de hecho, 30 al 31, dice, ¿lo pueden leer, por favor? Nueva Traducción Viviente, si lo puede leer. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Literalmente la palabra creer, hermanos, es un tiempo presente continuo, ¿sí? Presente continuo. Y lo puse aquí, literalmente. Lo que Juan dice es esto, miren, lo pueden leer aquí, por favor. Lo que Juan dice es, para que el que no cree, crea, y el que ya cree, siga creyendo. Qué precioso, ¿verdad? Dice Juan dice, en mi libro yo puse
unas señales, dice Juan. Puse unas señales. Y el propósito de estas señales, dice Juan, es para que el que no cree en Jesús crea, y para que el que cree continúe creyendo o siga creyendo. Eso es lo que Juan está diciendo literalmente en este pasaje que acabamos de leer en Juan 20:31. Por eso entrar en el Evangelio de Juan a detalle, hermanos, fortalecerá nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay un texto clave en el Evangelio de Juan. Ese texto clave que encontramos en el Evangelio de Juan es el centro, que demuestra el centro del amor de Dios hacia la humanidad. Es el centro del amor de Dios hacia el mundo. Y es un texto muy conocido. ¿Cuál es este texto? Juan 3:16. ¿Lo leemos? Dice, porque ese es el centro, hermanos. Ese es el centro del Evangelio de Juan, el amor de Dios hacia el mundo. Y lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese es el centro del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a su creación, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. No debemos de confundir esta expresión, hermanos, unigénito, con lo que dice Mateo, ¿sí? Porque algunos católicos se basan de este pasaje del unigénito para decir que María ya no tuvo más hijos, ¿verdad? Pero está hablando del unigénito Hijo de Dios como deidad, no como humanidad. Porque Mateo dice, y fue el primogénito de sus hijos. Entonces, si fue el primogénito, ¿qué quiere decir? Que José y María tuvieron otros hijos, ¿sí? Y eso lo encontramos, esa expresión lo vamos a encontrar en Mateo. Jesús, como en su forma humana, tuvo más hermanos, porque eso es lo que Mateo señala, que fue el primogénito, ¿verdad? Pero Juan habla de la deidad de Cristo, y en esa deidad es el unigénito Hijo del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Amén. Bueno, entonces ese es el texto clave. Otros libros escritos por Juan. Es muy interesante ver esto, que Juan, antes de entrar a esto, quisiera aclarar un poquito. No debemos confundir a Juan el Evangelista con Juan el Bautista. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿sí? Le cortaron la cabeza mucho antes de que Jesús iniciara con su ministerio, ¿sí? No, entonces no debemos confundir a Juan el Bautista con Juan el Evangelista, ¿sí? Pero Juan en su evangelio sí va a hablar de Juan el Bautista, y va a decir, hubo un hombre, ¿verdad?, que vino a preparar el camino del Señor, y va a hacer referencia a Juan el Bautista, no a él como Juan el Evangelista. ¿Vamos comprendiendo? Muy bien. Entonces, otros libros escritos por Juan. Juan escribió un evangelio, ¿sí? Un evangelio. Juan escribió un evangelio. 3 cartas, ¿sí? 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? 3 cartas. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y también Juan escribió el libro de
Apocalipsis. El autor del libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Y este libro, terrorífico para muchos hermanos, no les gusta leer Apocalipsis. Ay, no, hombre, ese dragón, ay, 7 cabezas, ese cuernos. Ay, no, ¿cuándo va a aparecer? Es en el mar. Y no se dan cuenta, hermanos, que el dragón somos nosotros. Es un símbolo. El dragón es todo aquel que se opone a la palabra de Dios. Juan usa figuras en su libro del Apocalipsis. Y este libro él lo escribe cuando estaba preso por causa del Evangelio en la isla de Pascua. Entonces, este último libro que Juan escribe, él estaba encarcelado por causa del Evangelio. Y es cuando escribe el libro de Apocalipsis. ¿Vamos comprendiendo, hermanos, hasta ahí? Muy bien. En total, entonces, ¿cuántos libros escribió Juan? En total escritos de Juan, pudiéramos decirle, ¿cuántos son? Encontramos en la Biblia 5, ¿verdad? 5, muy bien. Muy bien, 5 escritos encontramos de Juan Evangelista en la palabra. Cuando Juan escribe este evangelio, ¿qué estaba pasando, hermanos? A esto se le llama contexto del libro. Contexto, ¿qué estaba pasando cuando Juan escribe este evangelio? ¿Por qué nace la necesidad de escribir este evangelio? Y ahí lo tienen ustedes, ahí lo tienen en su hoja. Lo leemos juntos, por favor, en su hoja. Contexto del libro. ¿Qué dice? El evangelio se escribió en una época de mucha confusión con respecto a la fe cristiana. El templo de Jerusalén había sido destruido. Los fariseos ganaban cada vez más terreno y la filosofía griega conquistaba por su elocuencia. Eso era el contexto, hermanos. Miren, al menos 3 cosas rescatamos aquí. La fe cristiana estaba siendo atacada, ¿no? La fe cristiana estaba siendo atacada, había mucha confusión de pensamiento. Es como hoy en nuestros días, ¿no? Cuánta ideología hay, cuántas iglesias, cuántas religiones, denominaciones, movimientos, sectas hay, ¿verdad? Y mucha gente y mucho cristiano no logra todavía entender esto. Aquí en México, hermanos, en México solamente hay 2 religiones, para que no se confunda en cuestión de conceptos. 2 religiones, el cristianismo y el catolicismo. ¿Sí? Y poco a poco está entrando el Islam. Pero en el mundo hay muchas religiones, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo y tantas otras religiones, ¿no? que escuchamos. Pero en México solamente hay 2 religiones. Por eso si alguien te pregunta ¿de qué religión eres? Pertenezco a la religión cristiana, al cristianismo. Pero dentro de la religión cristiana, dentro de la religión del cristianismo, hay denominaciones: bautistas, pentecosteses, metodistas, luteranos, anglicanos. Todo ese tipo son denominaciones, pero están dentro de la religión cristiana. Y dentro de la religión cristiana están también los movimientos. ¿Cuál es la diferencia? Un movimiento dura 10, 15 años y desaparece, hasta 60 años y desaparece. Puede ser G12, ¿verdad? Movimiento G12, movimiento Pare de Sufrir. Tantos movimientos que han surgido en la historia, pero no prevalecen. Con el tiempo muere el líder y desaparece. ¿Sí? Esos son los movimientos, pero están dentro de la religión cristiana. Y están también dentro de la religión cristiana las sectas. ¿Cómo diferenciar una secta? Ahí viene una palabra clave. ¿Cómo diferenciar una secta? ¿Cómo sé que esta religión es una secta? Simplemente pregúntale: ¿tú crees en la Trinidad? ¿Crees que Jesús es Dios?
no, Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Secta. Así de fácil. Toda secta niega la Trinidad y la deidad de Jesucristo como Dios. Sí te hablan del Espíritu Santo, sí te hablan de Jesús, pero en el momento en que tú le dices, para ti Jesús es Dios, te dan una serie de argumentos y dices, está muy bonita tu doctrina, está muy bonito tu templo, está muy bonito todo lo que haces, pero eres el anticristo, porque eso es lo que Juan va a decir. Todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios es el anticristo. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Sí, entonces ya va despertando un poco, ampliando nuestro conocimiento de tanta confusión que hay. Entonces, ¿cómo diferenciamos una secta? Una secta niega la Trinidad, ¿sí? ¿Ok? Vamos bien, así lo diferenciamos, pero está dentro del cristianismo. Solo que ese cristianismo que se ejerce está contaminado. Y Juan, en su época ya existía este tipo de cosas, y Juan va a empezar a contrarrestar. En la época de Juan había confusión, había sectas. De hecho, desde la época de Cristo. Y luego, ¿saben qué es lo que fue el golpe más duro para el pueblo cristiano? Que Tito envió a su legión de soldados y destruye el templo de Jerusalén en el año 70 históricamente. Imagínense, hermanos, si ellos creían en el templo, era su centro de adoración, y viene un general, un emperador llamado Tito, envía a su ejército y destruye el centro de adoración de ellos. ¿Cómo creen que quedó la fe de ellos? Contaminada, debilitada la fe. Y aparte vienen los griegos con su filosofía, con su conocimiento, y empiezan a debatir con respecto a Jesús como Dios y como el Hijo de Dios, y empiezan a confundir y empiezan a debilitar la fe. Y Juan se levanta y dice, esto no puede continuar, y escribe una carta y empieza a fortalecer la fe de los cristianos, y empieza a refutar todo pensamiento filosófico que en ese momento estaba atacando a la fe. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad en de defender la fe en medio de este mundo que nos está devorando. No sabemos cómo contrarrestar los pensamientos. Nuestros hijos llegan y nos dicen, oye mamá, pero en la escuela el maestro me dijo esto. Oye, ¿será? No tenemos cómo defender la fe. Juan no se quedó callado, Juan defiende la fe. Y vamos a ver por lo menos algunas citas importantes de cómo Juan refutó estos pensamientos. Los griegos decían, ¿no? En primer lugar, en la confusión, cuando los fariseos estaban negando de que Jesús era Dios y que Él no era el Mesías que ha de venir, Juan comienza atacando esto. Y dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 5, dice Juan, lo voy a leer en la nueva versión internacional. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlo, dice Juan. Juan copia la expresión de Génesis. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y Génesis no está discutiendo si existe o no existe Dios. Da por hecho la existencia de Dios. Y es lo que Juan está diciendo aquí. En el principio era el verbo, dice la Reina Valera 60. La palabra verbo en el griego es logos, en el español es la palabra. Si nosotros cambiamos el término logos, palabra o verbo, por Jesús, el texto diría: en el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús nada de lo creado llegó a existir. Eso es lo que Juan está diciendo en su evangelio. Y ahí estaba refutando a esas corrientes que negaban la deidad de Cristo. Ahora bien, y vamos a ver en Juan muchos pasajes en donde Juan comprueba que Jesús es Dios y convence a los fieles a decir: no duden, Jesús es Dios, Él es Dios. Y entonces Juan va a narrar una historia que se encuentra en Juan 10, 31 al 33. Porque quienes estaban dudando de que Jesús es Dios eran los fariseos, eran los que estaban confundiendo al pueblo cristiano. ¿Qué dice Juan 10, 31 al 33? ¿Lo pueden leer, por favor? Fíjense, hasta ahí. Fíjense, aquí hay un mentiroso. Juan pone y dice: Juan, tú escoge a quién le vas a creer. Dice que una vez más los fariseos toman piedra para apedrear a Jesús. Y Jesús le dice: hey, deténganse. Yo he hecho muchas obras. ¿Por cuál de todas ellas me apedrean? Y ellos les dicen: no, si no te apedreamos por las buenas obras que tú haces, sino por la blasfemia que tú dices. Que tú, siendo un hombre común, te llamas Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los fariseos que dicen que Jesús no es Dios? ¿O a Jesús que está diciendo que Él es Dios? Porque le dicen: tú, hombre común, te llamas Dios. O sea, quiere decir esto, que Jesús públicamente decía: yo soy Dios, yo soy Dios. Y eso Juan lo pone y dice: escojan ustedes, creerle a los fariseos que no creían que Jesús era Dios, o aceptar la afirmación de Jesús mismo de que Él es Dios. Y Juan va a poner muchos ejemplos en su evangelio donde donde comprueba que Jesús es Dios. Amén. Otra cosa que encontramos en Juan 3:31, ¿lo pueden leer, por favor? Juan 3:31. Hermanos, si nosotros no entendemos el problema que había en la época de Juan, este pasaje no cobra ningún sentido para nosotros. Si nosotros no sabemos qué problema estaba enfrentando Juan cuando escribe el Evangelio, este pasaje no tiene pero ni el más mínimo sabor a la hora de leer. En la Reina Valera dice, ocupa la palabra el que viene de arriba, el que viene de arriba. ¿Por qué Juan pone esa palabra? ¿A quién estaba atacando Juan? Aquí Juan estaba atacando directamente
a la filosofía griega. ¿Por qué razón, hermanos? Platón decía que aquí en el mundo simplemente está la sombra y la copia de algo perfecto. Lo perfecto está en el cielo, decía Platón. Y Platón ponía el ejemplo de una silla. Decía Platón, esta silla simplemente es una copia de una perfección que está en el cielo. Pero eso, lo perfecto que está en el cielo, no puede venir a este mundo corruptible. Entonces, cuando Juan dice que el que viene de arriba es Jesús, lo que Juan está diciendo, el hombre perfecto, la deidad perfecta, viene de arriba. Y eso era un ataque al pensamiento griego. Decía, es que no puede lo perfecto, no puede bajar a la tierra. Y Juan dice, pues sí. Pues sí. Y ahí es donde Juan rompe el pensamiento griego y ataca la filosofía griega, y va a hablar mucho del dualismo, de lo de arriba y lo de abajo. Y los griegos les costaba aceptar esto, les costaba aceptar este pensamiento, porque para ellos lo perfecto no puede venir a la tierra. Pero Juan dice, sí, lo perfecto sí vino y estuvo entre nosotros, y lo vimos y lo palpamos como el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando entendemos, hermanos, la cultura, lo que estaba pasando, y leemos el Evangelio de Juan, nos transmite una fe tan fuerte para seguir creyendo y para creer en Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Amén. Si vamos entendiendo cómo Juan entonces en su Evangelio va atacando a las diferentes ideologías que en ese momento estaba contaminando o tratando de apagar la fe cristiana. Y vamos a ver dos citas más. Juan 2:19 y Juan 4:23 al 24. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. De acuerdo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Otra vez, hermana, fuerte. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Muy bien, de acuerdo, dijo Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y Juan 4:23 al 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que había pasado en el año 70? Se destruyó el templo. ¿Cómo estaban los cristianos? Destruyeron su lugar de adoración, donde ellos pensaban que se manifestaba Dios. Y Juan viene a consolarlos con estas dos citas. Dice Cristo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Por eso con esta palabra Juan estaba consolando al pueblo que estaba herido porque no tenía dónde adorar. Y estaban diciendo, ahora ¿dónde vamos a adorar? Y Juan dice, recuerda un diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Mujer, la hora es y la hora ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque la pregunta de la mujer, ¿cuál fue? Maestro, por fin, ¿dónde vamos a adorar? Ustedes dicen que en el templo, y nosotros decimos, nuestros padres dicen que en el monte. Y Jesús les dice, mujer, la hora es, la hora ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu
y en verdad. Y ahora se cumple la palabra de Cristo, destruyen el templo, el pueblo se queda triste, confundido, dónde adorar, y Juan le recuerda y dice: no se preocupe por eso, porque los verdaderos adoradores no adoran en el templo, ni adoran en un lugar en especial. Los verdaderos adoradores, a quienes el Padre busca, son los que le adoran en espíritu y en verdad. Y con esto Juan consuela el corazón de los creyentes que estaban siendo desanimados por la destrucción de su centro de adoración, que era el templo. Si vamos comprendiendo, hermanos, lo hermoso de lo que encierra este evangelio de Juan. Ahora vamos a ver algunas palabras claves que encierra el evangelio de Juan. Palabras claves. ¿Cuál es esa palabra clave? La palabra clave es: yo soy. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Esta palabra o esta expresión, yo soy, es ¿dónde lo escuchamos en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés le pregunta: ¿quién me envió? Dile que te envió él. Yo soy. Es un nombre de Dios. Y entonces cuando Jesús dice yo soy, está diciendo: yo soy Dios. Yo soy. Y Juan a propósito pone 7 yo soy en su libro. Ni una más ni una menos. Él dice: voy a poner 7 yo soy de Jesús. Y en Juan 6:35 encontramos que Jesús dice: yo soy el pan de vida. El pan de vida. En Juan 8:12 encontramos a Jesús: yo soy la luz del mundo. Y en Juan 10:9: yo soy la puerta. Y en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Y en Juan 10:11: yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 11:25 al 26: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Juan 15:5, Juan dice: yo soy la vida. Yo soy la vida. ¿Cuántas veces aparece el término yo soy? 7 veces. ¿Y saben qué significa el número 7 en la Biblia, hermanos? Perfección. ¿Por qué? ¿Okay? Porque en Génesis vemos que en la creación Dios dijo, por cada día que Él creó, dijo: y era bueno, bueno, bueno. Y en el séptimo dijo: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Sí? 7 veces bueno. Por eso es que el 7 en la Biblia es el número de perfección. Y Juan pone esto para hablarnos de que Jesús es lo perfecto para nosotros. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Y cada yo soy fortalecía y consolaba el corazón de los que en ese entonces estaban sufriendo. Imagínense, cuando ellos estaban perdidos, confundidos, no tenían que los guiar. Y Juan dice: no se preocupe, Jesús dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Entonces eso consolaba. Ahora yo tengo un pastor que me
guía, que me cuida. Y cada expresión, si usted la analiza, hermanos, y si cada yo soy se estudia a profundidad, nos llena completamente. Ahora, ya vimos esa palabra clave. También hay otra palabra clave en Juan, y esto lo voy a repartir. A mi hermana Clara le voy a pedir que busque Juan 4:23. A mi hermana Marta le voy a pedir que busque Juan 7:30. A mi hermana Azul le voy a pedir que busque Juan 8:20. A mi hermana Patti, Juan 12:23. Y una más, a mi hermano Emiliano le voy a pedir que busque Juan 19:27. ¿Tienen esta cita, hermanos? Ustedes ya en su casa lo van a leer con calma, porque hay algo ahí muy importante también que Juan menciona. Es una expresión muy común en Juan y hay que seguirlo. Amén. ¿Alguien tiene la primera cita? ¿Sí, hermana? Es Juan 4:23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La otra cita, gracias, hermana. Juan 7:30. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. La otra cita. Dice, Jesús dijo, todo esto mientras enseñaba en la parte del templo, conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. ¿Ok? La otra cita. Juan 12:23. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. ¿Y la otra? Después dijo al discípulo: He ahí mi madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que se repite en todas estas citas? ¿Perdón? Momento. Literalmente cronos, tiempo. Si ustedes lo leen en la Reina Valera 60, estas citas, dice la hora. Eso es algo muy importante. Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. La hora es, y la hora ha llegado. Y cuando lo arrestan le dicen, levántense, la hora ha llegado. Es muy interesante seguir en Juan en cuanto al tiempo. Jesús va a decir a sus hermanos en la boda, cuando le dicen, pues ve, preséntate, y él va a decir, para ustedes cualquier tiempo, cualquier hora es bueno, pero para mí no, aún no ha llegado mi hora.